Nuestro deseo, el cual es tener un video colaboración, nunca se hará realidad. Y la culpa de todo esto la tendrá tu estúpido curdo. ¿Qué? La conquista es un proceso histórico en el que un pueblo, reino o país toma el control de otro territorio o sociedad comúnmente por la fuerza. Ejemplos de esto en nuestro mundo real hay muchos, como las conquistas de Alejandro Magno o las invasiones mongolas. Por lo que no es raro que cuando un autor quiera escribir su propia historia replique este tipo de cosas a una escala mayor a la de nuestro propio mundo. La humanidad siempre ha tenido curiosidad por saber si hay algún tipo de vida inteligente más allá de su propio planeta, y esto se ve reflejado en las historias que se han creado a lo largo del tiempo, desde relatos de aventura como E.T. o de horror como La Cosa de John Carpenter. Sin embargo, no está solo el miedo de que un ser extraterrestre llegue a la Tierra, sino que por el contrario toda una raza mucho más evolucionada llegue a conquistarnos, como se ha visto en universos como la Guerra de los Mundos o el Día de la Independencia. Realmente hay muchos más ejemplos famosos de extraterrestres hostiles llegando a la Tierra, pero esta vez solo nos centraremos en dos razas en específico. Los Saiyans del universo de Dragon Ball, una raza guerrera que conquistaba planetas para venderlos, los cuales acabaron casi extintos a manos del emperador de su universo. Y los Viltrumitas del universo de Invencible, una raza conquistadora de planetas que fue llevada al borde de la extinción gracias a un virus que aniquiló a la mayor parte de su población. Estas dos razas son una de las que más se han comparado entre sí en la ficción debido a sus similitudes, pero a diferencia del video anterior, este no se centrará en si los Viltrumitas podrían ganarle una guerra a los Saiyans, sino en cuál de estos dos individuos de élite conocidos como Nappa y Conquest podría salir victorioso en un enfrentamiento 1 contra 1. Stand ready for my arrival, worm. Este es un Viltrumita de élite que existe desde el tiempo de la purga ordenada por el regente Trar, después de la muerte del emperador Argal. Dedicó toda su vida a servir al imperio conquistando otros planetas, aunque viviendo en una profunda soledad debido a su comportamiento impredecible y sádico. Una consecuencia de su vida y residencia en el imperio, cuyas bases se construyeron sobre el dolor y la muerte. Conquest es uno de los Viltrumitas de élite más fuertes que hay, pues sobrevivió a la purga que acabó con la vida de millones, y no es para menos, pues estando debilitado por el virus del castigo, fue enviado a una misión al planeta de los Rognar, alienígenas que por la gravedad de su planeta, llegan a ser igual de fuertes que un Viltrumita de élite. Aún tras haber perdido su brazo, sobrevivió a ese encuentro como para poder seguir sirviendo al imperio. Durante su pelea contra Mark en la tercera temporada, demuestra ser mucho más fuerte que él, llegando a detonárselo en medio de la ciudad mientras Cecilia toma fotos. Esperen, no, así no iba, corte. Demuestra ser mucho más fuerte que él físicamente, incluso con la ayuda de Atomif, que le hace frente por momentos breves. Y si bien perdió al final, tan solo fue por su confianza, no porque realmente Mark tuviese oportunidad de ganar. Conquest también demuestra ser relativo a Nolan, manteniendo un combate contra él que ocurre fuera de escena, pero de fondo escuchándose cómo intercambian golpes. Get your hands off my son. También en una parte de su combate está a punto de decapitar a Nolan, pero es detenido por Mark, quien lo aparta rápidamente. Posterior a esto desatan una pelea en un planeta cercano, donde Conquest se sigue mostrando superior a Mark, siendo quien le causa más daño con sus golpes, haciéndolo sangrar constantemente y llevándolo al límite hasta dejarlo inconsciente, tras atravesar su torso con su mano. Y como sabemos, los Viltrumitas como Nolan y Mark pelean sin contenerse durante sus combates, pues Nolan lo deja muy en claro durante el combate que tiene con Vaidor y Tula en el planeta Traxa. Peleas como en la Tierra. Esto es distinto, no te contengas o harás que nos maten a los dos. No me estoy conteniendo. Si lo haces, ella se propuso matarte, Mark. Si tú no haces lo mismo, entonces morirás. No pienses, actúa. Debes pelear como Viltrumita. No quiero matar a nadie. Volviendo con el escalado, existen más hazañas tanto de Nolan como Mark, las cuales dividiré en varias partes para explicar mejor cada una.
¿Era diminuto? Sí, el asteroide que desvié hace unos años era del tamaño de Texas. En el episodio 5 de la primera temporada, durante el entrenamiento de Mark, Nolan le menciona a Mark que en una ocasión desvió un asteroide del tamaño de Texas. Aunque es una mención a secas sin más información ni un marco de tiempo, aún así intentaré calcular la energía cinética de este basado en la información que se nos presenta. Tomando las dimensiones de Texas que dicen algunas fuentes y la forma de un prisma rectangular, obtenemos 1243 kilómetros de ancho, 1289 kilómetros de longitud y 1000 kilómetros de altura. Al multiplicar estas tres medidas, se obtiene el volumen, el cual es de 1598.807.000 kilómetros cúbicos, que al convertirlo a metros cúbicos, nos da un volumen de 1.598807 por 10 elevado a la 18 metros cúbicos. El siguiente paso es calcular la masa y para obtenerla se utiliza la densidad. En este caso, se asume que el asteroide es de tipo C, uno de los más comunes en el sistema solar, con una densidad de 1.7 gramos por centímetro cúbico. Al convertirlo a kilogramos por metro cúbico, esto da como resultado una densidad de 1700 kilogramos por metro cúbico. Al multiplicar la densidad por el volumen, se obtiene la masa total del asteroide, que es aproximadamente de 2.717 multiplicado por 10 elevado a la 21 kilogramos. Finalmente, se calcula la energía cinética. Para la velocidad, se toma un promedio de valores típicos de asteroides, en este caso 40.000 metros por segundo. Al sustituir todos los valores en la fórmula, el resultado arroja una energía de 2.17 zetatones, entrando en un nivel de planeta pequeño. Vida. ¿Qué le sucedió? Toda su agua se evaporó en el espacio. ¿Y cómo pasó eso? Eso pasa cuando mueves el planeta de alguien más cerca de su sol. En el episodio 2 de la cuarta temporada, Nolan menciona que toda el agua de un planeta se evaporó al espacio a raíz de haber empujado el planeta más cerca de su sol, provocando la extinción de una de las especies alienígenas que habitaban ahí. Esto implica que tuvo que ser removido fuera de la zona Rícitos de Oro, que como algunos ya sabrán, es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas permiten agua líquida en la superficie, algo esencial para la vida tal como la conocemos, como nosotros por ejemplo. Sumado a esto, Robert Kirkman insinuó en una entrevista que fue una hazaña en solitario de Nolan, lo cual coincide con que solo se le ve a él, por lo que se le atribuye completamente el mérito, y no a un grupo, como algunos suelen suponer para cuestionar la proeza. Aunque bueno, si bien es cierto que hay un problema debido a que no hay un marco de tiempo conocido, aún así es posible calcular la hazaña. En este caso se utiliza a Mercurio como referencia, debido a que es el planeta más cercano al Sol, recibiendo mucha más radiación solar que Venus o la Tierra. Esto es importante porque, en una situación así, los océanos presentes en la superficie del planeta se evaporarían mucho más rápido debido a las temperaturas extremas provocadas por esa cercanía. Mercurio se encuentra aproximadamente a 0.39 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a una distancia de 58.343.000 kilómetros. A partir de esto, se calcula la velocidad orbital utilizando la fórmula de velocidad circular orbital, la cual sirve para determinar qué tan rápido debe moverse un objeto para mantenerse orbitando alrededor del Sol. Para la Tierra, el cálculo da una velocidad orbital aproximada de 29.78 km por segundo. Aplicando la misma fórmula a la distancia orbital de Mercurio, el resultado es una velocidad aproximada de 47.69 km por segundo. Después, ambas velocidades se suman para obtener una velocidad total de 77.47 km por segundo, equivalente a 77.474 metros por segundo. La razón de sumar ambas velocidades es representar un escenario donde la Tierra adquiere suficiente aceleración para desplazarse hasta una órbita similar a la de Mercurio, acumulando así una enorme cantidad de energía cinética. Con la velocidad obtenida, se utiliza la fórmula de energía cinética, la cual calcula cuánta energía posee un objeto debido a su movimiento. En este caso se utiliza la masa de la Tierra, aproximadamente 5.9722 multiplicado por 10 elevado a la 24 kilogramos, junto con la velocidad calculada anteriormente. El resultado final arroja una energía de 17.9 yotatones, entrando en un nivel de planeta grande. What are you doing? I said move the disc, not remove it.
Otra hazaña que pasa en el mismo capítulo es la destrucción de un disco solar que los Viltrumitas construyeron para bloquear la luz del sol, congelando el planeta de los Rognar. Y antes de que vengan a comentar que la hazaña fue hecha por una de las naves de la coalición. En realidad sí se pueden escalar por medio de un escalado en cadena, ya que dicha nave parece ser una de las más viejas y defectuosas de la coalición, pero aún así es capaz de destruir un disco solar, dejando claro que incluso su tecnología más mediocre posee un poder destructivo considerable. Después se muestra que los cruceros Viltrumitas son superiores a esa nave en tamaño, armamento y capacidad de combate, algo respaldado por el propio Thaddeus, líder de la coalición y ex Viltrumita con conocimiento directo del Imperio. Tomaron la decisión correcta. Gracias, señor. Pero no estoy tan segura. Tu nave no es un rival para un crucero Viltrumita, especialmente después del daño que sufrieron. Pero los dejamos allá. ¿A Allen también? Son nuestros aliados más fuertes. Confía en que sobrevivirán y nos buscarán. Luego, Mark y Oliver destruyen físicamente uno de esos cruceros al atravesarlo, demostrando que Viltrumitas incluso por debajo de los más poderosos pueden superar a estas. Como apoyo adicional, Thaddeus deja claro que solo mediante la búsqueda de armas como la de Space Racer, junto con el reclutamiento de los aliados más poderosos, tendrían una oportunidad real de enfrentarse al Imperio. Nolan made us a list of all these awesome Viltrumite weaknesses and weapons. Before I was sent to Earth, it was my mission to ensure these threats could never be used against us. But some are still out there. All we need to do is go get them. Yes. These could be a great help to our effort, even if they are the limit of Nolan's aid. For now. Cada día añadimos más aliados y más armas a nuestra lucha contra los Viltrumitas. Nolan, hablemos. No es suficiente, ¿verdad? Incluso tan disminuido como está, nuestro pueblo es fuerte. Y muchos de esos planetas conquistados seguirán luchando por ellos debido al miedo. Por esa razón te necesitamos, Nolan, y a tu hijo. Es entonces cuando declara oficialmente la guerra. Señor. La coalición de planetas lleva en conflicto contra el Imperio Viltrumita mucho tiempo. Es hora de que declaremos la guerra. Esto termina confirmándose, ya que la coalición comienza a liberar planetas y ganar terreno frente a los Viltrumitas, algo mencionado por el general Craig ante Track. Varios planetas que antes formaban parte de nuestro imperio se han unido a la coalición tras su liberación, sumando sus fuerzas a las de nuestro enemigo. En segundo lugar, el traidor ha desplegado estratégicamente varios aliados poderosos, combinando sus fuerzas para derrotar y matar a los Viltrumitas que están solos. En otras palabras, ni siquiera la coalición con su mejor armamento parecía tener buenas posibilidades de iniciar una guerra directa por sí sola, lo que refuerza que los Viltrumitas estaban por encima del nivel militar estándar de la alianza. Entonces, para el cálculo de dicha proeza, primero se toma como referencia el diámetro del Sol, el cual es de aproximadamente 1.391.400 kilómetros. A partir de esa medida, se realiza una escala proporcional dividiendo el diámetro entre 335. Esto da como resultado una unidad aproximada de 4.153 kilómetros. Después, esta cifra se multiplica por 123 para obtener el diámetro total del objeto analizado, resultando en aproximadamente 510.872 kilómetros de diámetro. Luego, la misma unidad base se multiplica por 6 para calcular la altura, obteniendo alrededor de 24.920 kilómetros. Con estas dimensiones, el objeto puede aproximarse geométricamente como un cilindro. Para calcular su volumen se utiliza la fórmula del volumen de un cilindro. Primero se obtiene el radio dividiendo el diámetro entre 2, dando un radio aproximado de 255.436 kilómetros. Al sustituir los valores en la fórmula, el volumen resultante es de aproximadamente 5.108 multiplicado por 10 elevado a la 15 kilómetros cúbicos. Haciendo conversión, el volumen total es de aproximadamente 5.108 multiplicado por 10 elevado a la 30 centímetros cúbicos. Aplicando y multiplicando el valor de fragmentación del acero, que es de 208 joules por centímetro cúbico, el resultado final arroja una energía de 1.06 yotatones, dando un nivel planeta estándar.
En el último episodio de la cuarta temporada, Sócrates, Nolan y Mark destruyen el planeta Viltrum con ayuda del Space Racer, quien hizo un canal para que pudiesen pasar a través de este. Oe Crow, pero el Space Racer hizo todo, los Viltrumitas no aportaron nada para la hazaña. ¿Acaso no ves que destruye estrellas y ultraversos de un plomazo metaconceptual trascendente? Te falta extender tu visión más allá de tus límites autoimpuestos, como yo le expecto que topen todo. En primer lugar, a nadie le importa eso que mencionaste el último. Y en segundo lugar, decir que el pibe de las corridas espaciales hizo todo cae en dos falacias lógicas y ni siquiera se dan cuenta de esto. La primera es la falsa causa, ya que toman el disparo como la única razón de la destrucción, ignorando que el colapso también dependió de la fuerza e impacto de los tres Viltrumitas. La segunda y mi favorita es el recolector de cerezas, pues solo se la pasan resaltando que el rayo atravesó el planeta o que puede afectar estrellas, mientras omiten que el arma nunca destruye planetas sólidos por sí sola, y que valga la redundancia, la escena insiste en la necesidad de que ellos participarán. En cuanto al caso de que el rayo pueda afectar o incluso destruir estrellas, eso no cambia el análisis, pues una estrella es un sistema de plasma en equilibrio dinámico, una perturbación interna puede desencadenar un colapso en cadena si altera ese balance. En cambio, un planeta es puramente materia sólida y estructural, no colapsa por desbalance interno, se rompe por fuerza mecánica. Además, como un añadido extra, Nolan ya debía saber la capacidad que tenía el arma en cuanto a su destrucción, al ser el quien ingresó esta información en sus novelas. Sin embargo, aún así participaron de todos modos, lo que deja aún más en claro lo que mencioné con anterioridad de la importancia de estos tres en la destrucción de Viltrum. Entonces, una vez habiendo entendido esto, pasaré ahora sí con la hazaña, y para este cálculo se volverá a utilizar la luna terrestre como referencia de escala, ya que su diámetro real es conocido y sirve como punto de comparación para estimar el tamaño del planeta Viltrum. Usando la proporción observada entre la luna y Viltrum, primero se divide el diámetro lunar entre 146, dando aproximadamente 23.79 kilómetros. Después, ese valor se multiplica por 1566, resultando en un diámetro de Viltrum de aproximadamente 37.262 kilómetros. A partir de ahí, se toma una masa estimada de 5.101 por 10 elevado a la 25 kilogramos. El siguiente paso es calcular la distancia recorrida durante la explosión. El diámetro calculado de Viltrum se divide entre 769, obteniendo aproximadamente 48.45 kilómetros como unidad de escala. Luego, este valor se multiplica por 1045, dando una distancia total recorrida de aproximadamente 50.635 kilómetros. Pasando con la velocidad, Ultimate hace su diablura con fotogramas, donde a 30 cuadros por segundo y con una diferencia de 109 frames, se obtiene un tiempo total de aproximadamente 3.63 segundos. Con la distancia y el tiempo obtenidos, se calcula la velocidad dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. El resultado es una velocidad aproximada de 13.936.49 km por segundo, una velocidad subrelativista. Finalmente, para cerrar esta vaina, debido a la magnitud de la velocidad alcanzada, se utiliza energía cinética relativista para estimar correctamente la energía de la hazaña. Al sustituir todo, el resultado final da una energía de 118 ronatones, pero como esta hazaña fue hecha por 3 participantes, la energía se divide entre ellos, dando un resultado individual de 39.46 ronatones por persona, entrando en un nivel de enana marrón o estrella enana, y por consecuente conquest. Bueno, como ya expliqué el por qué los Viltrumitas son equiparables entre sí poniendo como base a Nolan y Mark, no haría falta abordar más acerca de eso. Pero sí hay una cosa de la cual me gustaría hablar y es sobre la velocidad general de los Viltrumitas, pues me espero que argumenten cosas como que las escenas de vuelo no aplican al resto de cosas o que son velocidades que solo se alcanzan en el espacio exterior. Pero la verdad es que esos argumentos tienen fallas porque en primera instancia, los personajes han demostrado poder reaccionar a otros cuando van en vuelo. Aquí algunos casos de ejemplo. Mark, estando quieto, reacciona cuando Allen llega volando desde el espacio profundo, mientras Allen evita chocar rápidamente con él mientras vuela hacia la Tierra. Allen volando a través del espacio, reacciona cuando un crucero Viltrumita pasa a espaldas suyas. Allen y Anissa pueden reaccionar cuando uno vuela hacia el otro.
Track reacciona a Nolan sin mirarlo, retrocediendo un poco cuando carga a toda velocidad contra él. Ahora pasando con lo del espacio exterior, es directamente una falacia de afirmación gratuita, pues no solo sería algo exclusivo de los cómics, sino que en la propia serie se pueden alcanzar velocidades relativistas dentro de planetas, como Flaxan por ejemplo. Aunque también hay casos como los Viltrumitas, saliendo del planeta Talescria hacia el espacio profundo en un tiempo corto, Nolan y Anissa haciendo lo mismo en la Tierra. Y tal vez podrían decirme que solo aplicaría con las hazañas relativistas, pero no, al no haber evidencia real que pruebe que no pueden alcanzar velocidades lumínicas en un planeta, ese razonamiento no se sostiene. Pero bueno, una vez habiendo explicado esto, empezaré con las hazañas de menor grado. En el episodio 2 de la primera temporada tenemos a Nolan volando a través de la superficie flaxana, causando un desmadre por todo el lugar. Como se desconoce el tamaño del planeta Flaxan, usaré el diámetro del planeta Tierra como base. Por medio del escalado referencial, se obtiene una distancia de 2.550 kilómetros, mientras que el tiempo transcurrido es de 0.3 segundos, lo que resulta en 8.500.000 metros por segundo, una velocidad subrelativista. En el episodio 7 de la segunda temporada, Anissa sale de la Tierra hacia el espacio exterior, mostrando su recorrido a través de una radar satelital. Por medio del escalado referencial, se usa el diámetro de la Tierra nuevamente para sacar la trayectoria recorrida, que es de 39.421.8 kilómetros. Con un tiempo de 2.4 segundos, lo que resulta en una velocidad de 16.425.750 metros por segundo, una velocidad subrelativista plus. En el episodio 2 de la primera temporada pasan dos hazañas interesantes que entran en la misma categoría. La primera hazaña es de Allen, quien según Cecil, había sido captado cerca de Marte hace una hora, faltando ya 15 minutos para que llegara a la Tierra. Captamos esto cerca de Marte hace una hora. Se mueve rápido. Volvió. Quedan 15 minutos para que llegue. Tomando la distancia promedio entre nuestro planeta y Marte, que es de 140 millones de millas, es decir, 225.307.600 de kilómetros. Con un tiempo de 75 minutos, al sumar 60 de una hora y 15 de la llegada, resulta en una velocidad de 50.068.356 metros por segundo, una velocidad relativista. La segunda hazaña es de Invincible, embistiendo a Allen contra la Luna, donde antes de eso, Allen toma a Mark por la espalda y recorren una distancia desconocida hacia la Tierra, acercándose más a esta de la que estaba Mark originalmente. Usando la distancia entre la Tierra y la Luna, que es de 384.000, sumado a un tiempo de 3.4 segundos. El resultado es de 101.052.632 metros por segundo, otra velocidad relativista para la lista. Aunque estas no son las mejores hazañas que posee el verso, pues aún hay 3 por abordar a continuación. En la primera, durante el episodio 4 de la segunda temporada, Nolan se encuentra frente a un agujero negro, situándose más específicamente en su disco de acreción. Después se desplaza hacia la ubicación de la nave de unos traxanos, yendo en sentido contrario hacia la rotación del disco de acreción para frenar su avance y sacarla de ahí. Si bien Nolan no se encontraba dentro del horizonte de eventos, que es donde la luz no puede escapar. Aún así, el hecho de que esté en el disco de acreción y vaya en la dirección contraria para luego salir es clave, pues para lograr esto, se debería ir a velocidades cercanas o superiores a la luz dependiendo de la distancia. Lo que al menos iría de una velocidad relativista plus a velocidad luz estándar, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. La segunda ocurre en el episodio 8 de la cuarta temporada, cuando una nave de la coalición entra al sistema solar y comienza a desacelerar, deteniéndose cerca de Júpiter según un mapa de la nave. Aquí Mark sale de la nave a toda prisa y comienza a volar hacia el planeta Tierra, llegando en un tiempo relativamente corto. Como la distancia de Júpiter a la Tierra es variable, me basaré en los datos proporcionados por fotografías tomadas por satélites de la NASA y sacaré una distancia promedio entre las dos distancias originales. En la primera imagen, hay una distancia de 381 millones de millas, es decir, 613.157.540 de kilómetros. En la segunda imagen, hay una distancia de 475 millones de millas, o 764.436.500 de kilómetros. Al sumar estos valores y dividirlo entre 2, el resultado es de 688.797.020, que es el valor promedio.
Una vez teniendo el valor promedio, usamos el tiempo de 15,8 segundos y calculamos la velocidad, obteniendo un resultado de 43.595 millones metros por segundos, una velocidad MFTL. Y finalmente la tercera hazaña ocurre en el mismo episodio en el que vemos el agujero negro. Después de la pelea entre padre e hijo, Nolan escapa al espacio profundo, vagando por el cosmos sin un rumbo fijo hasta que se encuentra con los Traxanos y los lleva a su planeta de origen. Según uno de los Traxanos que había llegado con Mark tiempo después para solicitar su ayuda, su planeta se encontraba a un par de galaxias. Dado que un par en inglés involucra a dos cosas, la locación debería estar justo a 2 galaxias de la Tierra. Tomando como base la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda, que es de 2.5 millones de años luz. Se multiplica por 2, dando una distancia de 5 millones de años luz, después lo pasamos a metros, obteniendo 47.303.652.000 billones de metros. Para el tiempo se usará un mes, pues según Cecil, había pasado este tiempo desde la pelea entre Mark y Nolan, antes de que el Traxano llegara. Un mes tiene 2.628.000 segundos en total. Con esto en cuenta, se procede con el cálculo de velocidad, dando un resultado final de 17.999.868.000 millones, una velocidad MFTL+. Una vez habiendo analizado esto, la velocidad final de Conquest entraría en dicha categoría. Demuestra una gran resistencia para seguir peleando incluso cuando recibe grandes daños, como cuando Atomic quemó toda su piel dejándole los músculos visibles. También cuando Mark le cortó la respiración ahorcándolo, manteniéndose durante un tiempo luchando. Es por esto que entraría en un nivel sobrehumano. Por encima de la media, es relativo a Invencible, quien pudo enfrentarse a otros Viltrumitas como Tula, llevando vivos desde la purga Viltrumita, donde acabaron con otros soldados que debieron ser de élite y promedio. Por lo que posee una gran experiencia y destreza en combate cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, los Viltrumitas se especializan en el combate mano a mano, pero podrían alcanzar un rango de decenas hasta kilómetros con objetos externos que tengan a la mano, desde algo pequeño como una pelota hasta algo grande como un monolito. No posee armamento notable, más que un equipamiento el cual es su brazo cibernético que funge como prótesis. Es un personaje que disfruta del sadomasoquismo, pues aun cuando daños serios, se sigue divirtiendo durante las peleas. Este puede ser un problema ante personajes que lleguen a ser más fuertes, como el Regente Trat por ejemplo, ya que son más fuertes que él y no se contenderían. También al igual que Mark, debería poseer un oído sensible, el cual al ser dañado por ondas de sonidos en alta frecuencia, hace que pierdan su capacidad de volar y moverse efectivamente. Posee regeneración baja-media, sus tejidos volvieron a reformarse después de un tiempo, luego de haber sido incinerados. También se recuperó de las fracturas en la parte frontal de su cráneo. Capacidad pulmonar mejorada y supervivencia espacial, debería sobrevivir en el espacio por un largo periodo de tiempo de semanas hasta posiblemente meses. Los Viltrumitas en general pueden viajar distancias intergalácticas conteniendo su respiración. Vuelo, posee una capacidad innata para volar, propia de su especie al desarrollar sus poderes. Longevidad, lleva existiendo desde la purga Viltrumita, un evento más antiguo que la del virus del castigo. Además, según Nolan, los Viltrumitas pueden vivir miles de años a comparación de otras formas de vida. Generación de ondas expansivas, puede generar ondas de choque con sus palmas, causando destrucción a construcciones como las generadas por Atomic. Y por último, existencia más allá de las dimensiones de tipo 2, Trag afirma que los Viltrumitas son infinitos, lo cual bajo una interpretación cantoriana podría relacionarse con el infinito absoluto de George Cantor, un estado que trasciende jerarquías matemáticas y dimensionales convencionales, entrando en una tierra universal bajo. Ahora pasando con las resistencias. Posee resistencia a la manipulación de la radiación, Mark pudo tanquearse la bomba de los Mauler en toda la cara, sin presentar daños posteriormente. También los Viltrumitas pueden viajar a través del espacio, donde no hay protección para esta, incluso acercándose hasta estrellas y agujeros negros.
Temperaturas extremas, Nolan no se ve afectado por estar en la cima de una montaña nevada, donde se alcanzan temperaturas mucho menores a los 0 grados. Mientras que Mark puede estar en el infierno, que es el centro de la Tierra sin problemas, y pelear contra seres hechos de lava como volcánica, un ambiente que debería alcanzar una temperatura de al menos 6700 grados Celsius. Manipulación de la electricidad, debería ser superior a Mark, que puede soportar grandes cantidades de energía disparadas por Powerplex. Nanotecnología, enfermedades y venenos, las células viltrumitas no pueden ser eliminadas por dichos medios tras la experimentación con su sangre en un laboratorio. Nappa era un guerrero élite de la raza Saiyajin, siendo uno de los pocos sobrevivientes de la destrucción del planeta Vegeta. Al encontrarse en otro planeta junto con Raditz y el príncipe Vegeta, por mucho tiempo fue ayudante de la familia real. Sin embargo, a pesar de ser un miembro de élite de la sociedad Saiyajin, no tenía una posición significativa entre los subordinados de Freezer, siendo blanco de humillaciones por parte de este último junto a sus dos compañeros. Él siguió conquistando planetas en el universo, hasta que por medio de los rastreadores se enteraría de la muerte de Raditz en la Tierra, tomando la decisión de viajar a ella junto a Vegeta para conseguir las esferas del dragón con el objetivo de que ambos obtuvieran la inmortalidad. Tras un largo viaje de casi un año con una que otra pequeña parada de por medio, él junto a Vegeta por fin llegarían a la Tierra, destruyendo una ciudad y enfrentándose a los guerreros Z que se oponían a sus planes. Después de acabar con la mayoría de los guerreros Z, eventualmente sería derrotado a manos de Goku. Después de intentar atacar a Gohan y Krillin, intentaría pedir ayuda a Vegeta, sin embargo último optaría por traicionar a Nappa, eliminándolo en ese mismo momento. Más adelante en el arco de Super 17, Nappa volvería a aparecer, saliendo del infierno gracias al plan de los androides, donde volvería a causar estragos en la Tierra solo para ser eliminado por Vegeta nuevamente tras negarse a escapar. Ahí se me olvidaba mencionar que era nazi en sus tiempos libres. ¿Tú crees que podemos ser nazis? Antes de empezar con la escala de Nappa, quería mencionar algo que me servirá más adelante, y es que si bien en esta ocasión ambos dijimos que solo usaríamos las versiones animadas, usaré una mención del manga y anime de Dragon Ball Super, la cual es que las super esferas son igual de grandes que un planeta, y estas mismas tienen un diámetro de más de 37.000 kilómetros. Es decir que planetas random dentro del universo de Dragon Ball tendrían un diámetro de ese tamaño gracias a las menciones de Super. Esto se debe al crosscalling cosmológico entre las múltiples versiones oficiales de Dragon Ball. Ahora, si bien uno podría decir que esto no es válido porque Toriyama mencionó que el anime y el manga son cosas separadas, último lo dijo en el sentido de que casi no hizo peticiones cuando Dragon Ball fue adaptado a anime, mencionando que el anime tiene su propia forma de hacer las cosas y que cuando él empezó a hacer su manga, ni siquiera consideró en hacerlo un anime. Es decir, Toriyama habla más en el sentido de las pequeñas diferencias en la historia que tienen el anime y el manga, siendo literalmente productos separados, ya que el anime tiene cosas exclusivas que el manga no tiene. Así que bueno, empezando con el por qué es válido usar que ambos tienen la misma cosmología. Toyotaro dijo que en Dragon Ball todo es canon, mencionando que él ama todo Dragon Ball y que para él todo es canon. Si bien esto podría pasar como una simple opinión suya diciéndolo porque le gustaba mucho Dragon Ball Online y que cada fan puede decidir qué es y qué no es, esto tiene más sentido gracias a lo que se nos ha mencionado en demás contenido oficial. Torishima mencionó que, como tal, no hay una continuidad o línea de tiempo. Toriyama cuando salió Daima mencionó que esta indagaría en los misterios del mundo de Dragon Ball, usando las palabras visión del mundo y que las cosas vistas en Daima no solo aplican a Daima como obra. En la Dragon Box oficial de las películas de Dragon Ball se menciona que las películas, a pesar de ser historias originales, no son algo completamente separadas de la historia principal, ya que revelan situaciones que también podrían haber ocurrido y el origen de elementos que no se explicaron en la obra principal.
cosa que hace sentido con el hecho de que Toriyama considere a las películas como historias de una dimensión diferente de la historia original del manga, mencionándose más de una vez que son un mundo paralelo. También se dijo que gracias al anime y las películas el mundo de Dragon Ball sigue expandiéndose sin límites, que todo está conectado y se convierte en uno incluyendo desde el manga original hasta las películas y el anime. Se explica que las películas y nuevas historias del mundo de Dragon Ball comparten la misma visión del mundo y por último se sabe que Toriyama trabajó en las películas revisando la trama y el guion al igual que en Super. Es decir, todo en Dragon Ball es canon no en el sentido de que sean la misma continuidad, sino que en cada versión del mundo de Dragon Ball comparte la misma visión del mundo, es decir, la misma cosmología. Decir que en Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y en Daima las tres comparten la misma cosmología a pesar de que los sucesos de la historia de estas últimas sean diferentes entre sí. Por lo que sí, puedo usar la mención del tamaño de los planetas en Super para escalar al anime de Z. Sé que esta parte puede considerarse algo innecesaria ya que solo son dos menciones las usadas y honestamente esta explicación hubiera sido mejor usarla en un video sobre la cosmología de Dragon Ball y la escala de Goku, sin embargo decidí usarla acá porque prefería evitarme comentarios al respecto de que esto no se podía usar. Así que sin nada más que decir empecemos con la escala de Nappa de una vez. Para empezar con este apartado, sabemos que Piccolo antes de su entrenamiento para la llegada de los Saiyajin logró destruir la luna terrestre de un solo ataque. Lo que ya lo escalaría a un nivel lunar de 29 exatones, esto debido a que la luna y la tierra en Dragon Ball son igual de grandes que en el mundo real, la tierra teniendo una circunferencia de 40.000 kilómetros, y el báculo sagrado el cual puede extenderse al menos 380.000 kilómetros, lo que es muy cercano a la distancia que hay entre la luna y la tierra. Esto ya confirma que la Tierra y la Luna del mundo de Dragon Ball son igual de grandes que en la vida real, aunque bueno, un nivel lunar por más raro que suene no sería el máximo nivel de la destrucción de la Luna por parte de Piccolo. Él mismo al destruir la Luna la hizo explotar, haciendo que todos los fragmentos de esta última salieran volando de manera omnidireccional a grandes velocidades, por lo que estamos frente a un caso donde destruir un cuerpo celeste da más debido a que al hacerlo genera una gran cantidad de energía cinética. Para este tipo de feats donde algo sale volando hacia todas partes se necesita usar un tipo específico de energía cinética, la cual es la energía cinética omnidireccional. A diferencia de la fórmula común de la energía cinética, en la energía cinética omnidireccional se toma en cuenta que el efecto se propaga uniformemente en todas las direcciones, en lugar de concentrarse en un solo punto, lo que termina por afectar el resultado. Existen dos tipos, la bidimensional o 2D, la cual se usa en hazañas que normalmente tienen que ver con nubes gracias a su forma de disco, sin embargo en este caso usaremos la energía cinética omnidireccional tridimensional debido a que la luna, aunque no perfecta en sí misma, es una esfera. La fórmula es 1 entre 20 multiplicado por la masa del objeto multiplicado por la velocidad en metros por segundo elevada al cuadrado. Para sacar la velocidad a la que salieron volando los fragmentos primero tenemos que ver la distancia que recorrieron y el tiempo en que lo hicieron. Para saber la distancia exacta podemos usar el método del pixel scaling, con el cual trazaremos una línea que mida el diámetro de la luna y otra que llegue desde el centro de la luna al borde de la pantalla, pues este sería la distancia que recorrieron los fragmentos de la luna. El diámetro de la luna terrestre es de 3.474 kilómetros y en la imagen mide 265, por lo que dividiéndolo entre el diámetro en kilómetros para sacar la conversión, ahora este número lo multiplicamos por los píxeles que mide la línea desde el centro de la luna hasta el borde de la pantalla, los cuales son 433, lo que da una distancia total de 5.676 kilómetros. Ahora necesitamos saber el tiempo que tardaron, para esto necesitamos saber a qué tantos fotogramas por segundo va el video, el cual en esta ocasión va a 30 fotogramas por segundo, por lo que un solo fotograma equivaldría a 0.03 segundos. La explosión empezó en el fotograma 1099 y acabó en el 1163, lo que al restar ambos resultados nos da que la hazaña en total se realizó en 64 fotogramas.
Multiplicando esto último por lo que equivale un solo fotograma en segundos, nos da que el tiempo total fue de aproximadamente 2.13 segundos, por lo que ahora simplemente dividimos la distancia entre el tiempo, lo que nos da una velocidad de más de 2 millones de metros por segundo, o para simplificar una velocidad de Mach 7757, un nivel masivamente hipersónico con un signo de más. Para continuar necesitamos el peso de la luna terrestre, el cual es de esta cantidad de kilogramos en notación científica. Ahora por último, para simplificar, usaremos una calculadora para este tipo de hazañas, la ponemos para calcular una dispersión tridimensional, y simplemente ponemos el peso de la luna y la velocidad en metros por segundo, dándonos el resultado en joules. Ahora solo tenemos que hacer la conversión, que en este caso sería a yotatones, lo cual nos da que la hazaña total fue de un nivel planeta grande de 6.21 yotatones. Este tipo de hazañas son comunes dentro de la franquicia de Dragon Ball, pues desde el Dragon Ball clásico un personaje que en comparación de Piccolo y demás personajes de la saga Saiyajin es considerado un debilucho logró realizar una hazaña igual. Durante los acontecimientos del primer torneo que vemos de artes marciales, Goku se transformó en Ozaru al ver la luna, obligando a el maestro Roshi a destruirla de un solo ataque para regresarlo a la normalidad. Como se pudo ver en la escena, la destrucción de la luna ocurrió también con una explosión que mandó a volar sus fragmentos de manera omnidireccional, por lo que podemos calcularlo de la misma forma que la hazaña de Piccolo. En este caso hay que marcar una línea que mida los fragmentos de extremo a extremo, ya que serían lo que mediría la luna en la imagen antes de empezar a dispersarse. El diámetro de la luna mide 96 píxeles y la línea que marca la distancia mide 399 píxeles, lo que nos termina por dar una distancia de 14.438 kilómetros. Ahora sacando el tiempo, el video va a un total de 30 fotogramas por segundo, por lo que un solo fotograma serían 0.03 segundos, la explosión inició en el fotograma 2217 y terminó en el fotograma 2358, por lo que la explosión total ocurrió en 141 fotogramas, lo que son 4.69 segundos. Dividiendo la distancia entre el tiempo, nos da un total de más de 3 millones de metros por segundo, una velocidad subrelativista. Ahora con todos los valores solo repetimos el mismo proceso que antes, lo que esta vez nos da una potencia total de 8 yotatones, un nivel planeta grande algo más alto que el de Piccolo. Ahora eso es tomando en cuenta solo la hazaña de Roshi por individual, sin considerar todo lo que pasó después del plazo del primer torneo de la serie hasta la llegada de los Saiyajins. Avanzando un poco más en la línea de tiempo, un Goku niño que ya era más fuerte que Roshi se enfrentó al Rey Piccolo cuando este ya era muy viejo, y a pesar de esto último, Goku no fue capaz de hacerle frente, con el propio Rey Piccolo diciendo que todavía le quedaba más de la mitad de su fuerza. Es decir, con esto sabemos que el Rey Piccolo anciano sería el doble de fuerte que el Goku niño de ese entonces, por lo que multiplicando su poder por 2 nos da un resultado de 16.57 yotatones, un nivel planeta grande aún mayor. Más adelante el Rey Piccolo recuperó su juventud, mencionándose que se había hecho mucho más fuerte que antes. Gracias al manga legendario sabemos que este aumento fue de 10 veces, por lo que multiplicando el valor anterior por 10, nos terminaría dando un total de 165 yotatones, un nivel planeta grande aún mayor para el Rey Piccolo. Por último, 3 años después de la pelea con el Rey Piccolo, se nos menciona que Piccolo Jr. se había hecho múltiples veces más fuerte que antes, usando en específico la palabra many en inglés. Si bien la palabra many no tiene un valor específico, dependiendo según el contexto de lo que se está hablando, lo que sí se sabe es que es mayor en cantidad a otras palabras, como lo serían en este caso several. Several en números significa más de 2 valores, por lo que serían 3 como mínimo, y many al ser mayor debería ser al menos 4. Por lo que sí usaré un multiplicador de por 4 esta vez, que si bien sigue siendo un gran global, es lo máximo que se puede hacer porque no hay cantidad oficial en este caso. Por último, multiplicando la fuerza del Rey Piccolo por 4 nos da una potencia total de 662 yotatones, un nivel planeta grande más alto, algo de lo que escalaría el buen Nappa, pues alguien como Raditz, el cual el propio Nappa considera un debilucho, era superior al Goku y Piccolo del inicio de Dragon Ball Z. Todo esto ya dejaría a Nappa en un nivel de planeta grande fácilmente, sin embargo eso está lejos de ser su máximo poder.
Para continuar con la escala de Nappa, tenemos que avanzar dentro de la continuidad del anime hasta acabar la saga de Namek. Uno podría preguntarse el por qué, y es debido a que en el anime de Z hay una saga que se ubica entre el final de la saga Namek y el inicio de la saga de los androides, la cual es la saga de Garlic Jr. En esta saga el personaje favorito de Seldion Debe regresa para vengarse de los protagonistas gracias al planeta Makio, y en la cual al principio de esta se nos muestra que los eventos de la película Dragon Ball Z Devuélveme a mi Gohan ocurrieron dentro de esta continuidad. Así que sí, todos los eventos de la película son completamente válidos para escalar al anime. Esta película se sitúa justo al inicio de la saga de los Saiyajin antes de la llegada de Raditz a la Tierra, y en el clímax de esta misma Garlic Jr. termina por crear la zona de la muerte, la cual es mencionada como un hiperespacio pero sobre todo como un agujero negro, no solo diciendo que no deja escapar ni un solo rayo de luz y que genera ondas de agujero negro, sino que su propio nombre usa la palabra agujero negro para referirse a ella misma, por lo que todo esto confirma que sí es uno real. Ahora, para calcular este FEAT tenemos que saber primero sobre todo la longitud del diámetro del horizonte de eventos de la zona de la muerte, lo cual podemos saber fácilmente gracias a utilizar pixel scaling nuevamente. En el escenario de la pelea final hay pilares gigantes que eventualmente son arrastrados al interior de la zona de la muerte. Goku alcanzó a sujetarse de uno que aún seguía firme y uno de los fragmentos de otro pasa por enfrente de él, mostrando la diferencia de tamaño que hay entre Goku y ese pilar en específico. Son Goku en su versión adulta mide 1.75 metros de alto, por lo que marcamos una serie de líneas que marquen todo su cuerpo de la cabeza a los pies y otra que marque el ancho del pilar, Goku terminando por medir 183 píxeles, mientras que el ancho del pilar mediría 392 píxeles, lo que haciendo la conversión le terminaría por dar una anchura de 3.74 metros. Unos pocos segundos más adelante se logra ver al pilar a punto de entrar a la zona de la muerte y se ve completamente diminuto en comparación de esta última, por lo que usaré esa imagen para hacer el pixel scaling. El ancho del pilar cuando está a punto de entrar a la zona de la muerte es de 9 píxeles, mientras que la longitud del diámetro de la zona de la muerte es de 602 píxeles, lo que haciendo la conversión de píxeles a metros haría que el diámetro completo de la zona de la muerte sea de 250 metros. Para continuar con el cálculo ahora tenemos que sacar la masa del agujero negro, lo cual se puede saber usando la siguiente fórmula. Radio del agujero negro multiplicado por la velocidad de la luz elevada al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por la constante gravitacional. Para sacar el radio solo tenemos que dividir el diámetro que obtuvimos anteriormente entre 2, los que nos da que el radio de la zona de la muerte es de 125 metros, por lo que aplicando la fórmula nos da que la masa de la zona de la muerte es de esta cantidad de kilogramos en notación científica. Ahora que ya tenemos la masa solo queda realizar una cosa más y es comparar su masa con la masa del Sol. Si alguien pregunta por qué del Sol, esto es debido a que la masa es para una comparación simple y una aproximación lógica. Si el agujero negro es 2 veces más pesado que el Sol, que este último tenga 2 veces más energía que el Sol es una estimación razonable. La masa del Sol es esta de acá, por lo que solo dividimos la masa del agujero negro entre la masa del Sol, lo que nos da el resultado de la diferencia. Por último tenemos que multiplicar ese resultado por la energía de enlace gravitacional del Sol, lo que nos terminaría por dar la potencia total de la zona de la muerte, la cual es de 5.77 ketatones, un nivel Dwarf Star Level. Nappa escalaría de esto debido a que la versión de Garlic Jr. que logró realizar esta hazaña fue derrotada por el Gohan niño del inicio de Z, demostrado por su vestuario y actitud, el cual en su pelea contra Raditz, al enojarse y sacar su máximo poder alcanzó la cantidad de 1307 unidades de poder. Ese poder fue suficiente para que Garlic Jr. incluso con la gigantificación fuera fácilmente derrotado por Gohan, mientras alguien como Raditz logró soportar ese nivel de poder sin sufrir mayores daños al de un dolor momentáneo. Raditz logró sobrevivir a eso y este último solo tenía un poder de 1200 a 1500 unidades de poder, mientras que Nappa oficialmente tenía un poder de 4000 unidades y de hecho más adelante durante su enfrentamiento contra el Gohan niño de la saga Saiyajin este logró soportar un ataque a su máximo poder, el cual era apenas de 2800 unidades, y aún así a Nappa solo mencionó que le dolió un poco, por lo que escalaría a este nivel fácilmente.
Para poder llegar al final de este apartado, tenemos que dar un gran salto desde la saga Saiyajin hasta la saga de Majin Buu, específicamente a la conversación que tuvo Shin con los guerreros Z mientras se dirigían a la base de Babidi. Durante esta conversación Shin les cuenta a Goku y los demás la historia de Majin Buu, donde él específicamente menciona que mientras estuvo libre destruyó cientos de planetas o que los convirtió en mundos muertos. Hace algunos cientos de años se dijo que él destruyó muchos planetas de todo el universo convirtiéndolos en polvo. Mostrándonos en un flashback posterior que hablaba de una destrucción literal, pues los planetas son explotados por Kid Buu y no solo destruye a su población, mostrándonos en otro más adelante que a pesar de matar a la población de los planetas también los destruía después de eso, pasando incluso cuando Super Buu regresó a ser Kid Buu, siendo lo primero que hizo fue destruir la Tierra. Todo esto es importante ya que Vegeta al escuchar la historia menciona que los Saiyajines son capaces de hacer lo mismo que Buu, de destruir planetas de manera literal. Nosotros también podemos hacer eso porque somos Saiyajines. Esto es algo completamente consistente pues Vegeta en esta continuidad desde que era un niño veía como los Saiyajin destruían planetas explotándolos y es algo que él mismo replicaría más adelante por lo que si los Saiyanos guerreros del espacio escalarían de estas explosiones. Calculándolas rápidamente con el mismo método de la explosión de la luna, sacamos la masa de un planeta promedio en Dragon Ball con una calculadora para planetas el cual terminaría por ser este de aquí y ahora solo hacemos lo mismo que antes. Calculando la primera explosión, como sabemos un planeta promedio en Dragon Ball tiene un diámetro total de 37.000 kilómetros, así que marcamos una línea que mida el diámetro del planeta el cual es de 24 píxeles y ponemos otra línea que mida hasta donde salieron volando los fragmentos la cual mide 184 píxeles, por lo que haciendo la conversión nos da que los fragmentos recorrieron una distancia total de 285.000 kilómetros. Sacando la velocidad en este caso el video va a 24 fotogramas por segundo por lo que un solo fotograma equivaldría a 0.04. La explosión empezó en el fotograma 1459 y terminó en el fotograma 1505, por lo que tardó en total 46 fotogramas en realizarse lo que serían 1.91 segundos en total. Dividiendo la distancia entre el tiempo, nos da que los fragmentos del planeta fueron disparados a una velocidad 148 millones de metros por segundo, una velocidad relativista. Finalmente usando la calculadora de energía cinética relativista omnidireccional nos da esta cantidad de joules en notación científica como resultado, los cuales al convertirlos nos da que el resultado fue de 16.58 ketatones un nivel Small Star. Calculando la segunda explosión, la línea que mide el diámetro del planeta es de 69 píxeles y la línea que marca la distancia a la que salieron volando los fragmentos mide 435 píxeles, por lo que pasando los píxeles a metros, nos da que la distancia esta vez fue de 234 millones de metros. La segunda explosión empezó en el fotograma 1506 y acabó en el fotograma 1548, lo que da un total de 42 fotogramas lo que nos da un total de 1.75 segundos. Dividiendo la distancia entre el tiempo la velocidad sería de 133 millones de metros por segundo una velocidad relativista, por lo que aplicando la energía cinética relativista omnidireccional nos daría un resultado esta vez de 12.87 ketatones otra vez un nivel Small Star. Pasando a la tercera explosión, la línea que marca el diámetro del planeta esta vez mide 104 píxeles y la que marca la distancia que recorrieron los fragmentos del planeta es de 534 píxeles lo que, volviendo a hacer la conversión de píxeles a metros, nos da como resultado que la distancia es de 190 millones de metros. En este caso la explosión empezó en el fotograma 1524 y terminó en el fotograma 1569 lo que serían 45 fotogramas equivaliendo a 1.87 segundos. Dividiendo la distancia entre el tiempo la velocidad sería de 101 millones de metros por segundo una velocidad relativista dando esta vez un resultado de 6.90 ketatones un nivel Dwarf Star Level con un signo de más. Pasando a la cuarta y última explosión la línea que marca el diámetro del planeta es de 370 píxeles y la línea que mide la distancia que recorrieron los fragmentos mide 1372 píxeles lo que, haciendo la conversión de píxeles a metros, es de 137 millones de metros.
Con la velocidad la explosión empezó en el fotograma 1589 y terminó en el 1616, durando 27 fotogramas en total, lo que serían 1.12 segundos. Dividiendo la distancia entre el tiempo, nos da una velocidad de 122 millones de metros por segundo, una velocidad relativista, lo que da esta vez un resultado de 10.46 ketatones, un nivel Small Star Level. Todos los resultados son de un nivel Dwarf Star a Small Star, por lo que Nappa y los Saiyajin estarían en esos niveles, y de hecho el propio Nappa tiene su propio feat al respecto. Durante el flashback de Vegeta en la saga de Namek, se puede ver que el Rey Vegeta destruye 3 planetas con facilidad, y lo más importante es que Nappa junto a otros Saiyajin sobrevivieron a este suceso a pesar de estar dentro del epicentro de la explosión que destruyó los planetas. Si bien alguien puede decir que se salvaron por el escudo que los protegía de los disparos de los aliens, eso está mal, debido a que la explosión ocurrió desde el cuerpo del Rey Vegeta, que estaba dentro del escudo junto a los demás, y se puede ver que ellos estaban prácticamente al lado de él. Calculando solamente esta explosión, ya que Nappa y los demás Saiyajins no estuvieron en los demás planetas. Marcando una línea que mida el diámetro del primer planeta, esta vez esta mide 527 píxeles, y la línea que marca la distancia que recorrieron los fragmentos mide 1378 píxeles, por lo que haciendo la conversión de píxeles a metros, nos da una distancia total de 97 millones de metros. En cuanto a la velocidad del video, va a 30 fotogramas por segundo, y la explosión empezó en el fotograma 359 y terminó en el fotograma 438, lo que da un total de 79 fotogramas, lo que da una cantidad total de 2.63 segundos. Dividiendo la distancia entre el tiempo, la velocidad a la que salieron volando los fragmentos es de 36 millones de metros por segundo, una velocidad relativista, lo que nos termina por dar de 838 ronatones, un nivel Dwarf Star Level, lo que termina por respaldar que los Saiyajines sean de un nivel de Dwarf Star a Small Star. Ahora, si bien ya acabamos con todos los feats, aún no con el escalado del personaje de Nappa. Goku, después de entrenar con Kaiosama, se hizo 20 veces más fuerte de lo que era antes, por lo que pasaría de tener una potencia de 5.77 ketatones a tener un poder de 115 ketatones, un nivel Small Star Level. Si bien podrían preguntar por qué cuento esto, ya que este Goku base ya tenía un poder que superaba las 8000 unidades de poder, lo que es muy superior a los 4000 de Nappa base. Bien, esto lo digo porque el poder de Nappa base es solo de 4000 unidades y su nivel de poder máximo se aproximaría hasta las 8000 unidades de poder de Goku. Si bien esto puede sonar un poco descabellado, déjenme explicarles el por qué esto tiene completo sentido dentro de la historia. Si bien Goku al principio estaba dominando a Nappa en combate e incluso se burlaba de él, más adelante Vegeta regaña a Nappa, diciéndole que se tranquilice y que si se concentra, se dará cuenta que Kakaroto no es el tipo de enemigo que él no pueda vencer, y Vegeta, que conocía las capacidades de Nappa, lo dijo a pesar de que momentos antes había detectado que el poder de Goku era superior a las 8000 unidades. ¡Se baja como tú! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Acabaré contigo! ¡Eres un torpe! Tranquilízate, ordena tus ideas y verás que podrás derrotarlo. Eso es todo lo que tienes que hacer. No te precipites. Esto se confirma directamente después, ya que Nappa sacó su verdadero poder y empezó a pelear en contra de Goku otra vez, haciendo que este último reconociera que Nappa estaba ofreciendo una mucho mejor pelea que antes, y cuando Goku y Nappa chocan técnicas, el mismo Goku reconoce que si el ataque de Nappa lo hubiera golpeado hubiera salido lastimado de eso, reconociendo a Nappa como alguien fuerte, ya que el Kamehameha que le lanzó no le causó daño y que de seguir así la pelea se extendería por más tiempo, necesitando usar el Kaioken multiplicado por 2 veces para por fin lograr vencer a Nappa. Así que si Nappa en su máximo poder escalaría de Goku base a su máximo poder, lo que lo dejaría en un nivel Small Star Level con un signo de más. Uno podría pensar que esto ya es todo, ya que no queda nada más por revisar, pero eso es un error, ya que falta algo que mucha gente olvida y es el Ozaru de Nappa. Si bien sé que este último no lo uso dentro de la historia principal tanto en el anime como en el manga, eso no implica que el Ozaru dejó de existir de la nada o que no se deba tomar en consideración para escalar. Como sabemos, el Ozaru multiplica por 10 el poder del usuario, por lo que Nappa en su forma de Ozaru pasaría de tener un poder de más de 1000 ketatones, entrando en el nivel estrella grande.
Pasando a las hazañas de velocidad, como vimos en el apartado de potencia de ataque, sabemos que Nappa Base es muy superior tanto a Piccolo del inicio de esta misma saga como al maestro Roshi del Dragon Ball clásico, los cuales hicieron que sus ataques de ki llegaran de la Tierra a la Luna en pocos segundos. Empezando con la hazaña de Roshi, como sabemos el video va a 30 FPS, Roshi lanzó el Kamehameha en el fotograma 1830 y este llegó a la luna en el fotograma 2216, por lo que restando ambos valores nos da que el ataque duró un total de 386 fotogramas, lo que nos da que tardó un total de 12.86 segundos en llegar de la Tierra a la luna. La distancia entre la Luna y la Tierra es de 384.000 kilómetros, por lo que la pasamos a metros y simplemente la dividimos entre el tiempo, que son los 12.86 segundos, lo que nos da una velocidad de 29 millones de metros por segundo, o una velocidad Mach 87.100, una velocidad subrelativista con un signo de más. Con la hazaña de Piccolo hacemos básicamente lo mismo, el video va a 30 fotogramas por segundo, Piccolo lanzó el ataque en el fotograma 870 y este último llegó a la luna en el fotograma 988, por lo que el Blast tardó en llegar 118 fotogramas, lo que es un total de 3.93 segundos. Ahora simplemente dividimos la distancia entre esa cantidad de segundos, lo que nos da una velocidad de 97 millones de metros por segundo, una velocidad del 32% de la velocidad de la luz, un resultado relativista. Estos son dos buenos feats de velocidad, pero solo los menciono por encima al ser parte de las hazañas previamente calculadas, lo menciono ya que son prácticamente eclipsados por los otros dos feats que mostraré a continuación. Desde la saga Saiyajin los personajes han sido capaces de reaccionar a las naves del ejército de Freezer, con Krillin y un muy malherido Goku manteniendo la vista fija mientras la nave de Vegeta sale a toda velocidad de la Tierra. Este tipo de hazañas se vuelven a repetir en la saga de Namek, donde Gohan y Krillin vuelven a reaccionar fácilmente a las naves de Cell y Vegeta cuando estas llegaron a Namek. Esto es relevante, debido a que durante la pelea de Yamcha en contra de uno de los Saibaman, en la cual Gohan menciona que Yamcha y el Saibaman habían desaparecido, a lo que Piccolo lo corrige, diciendo que se están moviendo a gran velocidad y diciéndole a Gohan que busque su ki, diciendo que use todo su cuerpo para verlos, a lo que Gohan por fin concentra su ki y finalmente es capaz de verlos pelear. No seas tonto, están moviéndose a una super velocidad. Siente el movimiento de su ki. ¿El movimiento? Ah, todos pueden verlos, menos tú. ¿Qué? ¿Todos pueden verlo? ¿Ah, sí? Haz que tu cuerpo pueda sentirlo. ¿Que mi cuerpo pueda sentirlo? ¿Ya los viste? ¡Ya los vi! Esto concuerda con lo que dijo Mr. Popo en el Dragon Ball clásico, diciéndole a Goku que era débil de habilidad y espíritu, que no solo tiene que ver las cosas con los ojos, sino que cosas como la energía, los movimientos en el aire, la intuición y la presencia importan, sintiendo cosas sin depender de la vista. Eres un debiluchos, tanto mental como físicamente. Tú no puedes conocer al Kami-sama. Regresa a tu casa, niño. Tú solamente ves con tus ojos, por eso no viste el movimiento que hizo Mr. Bobo hace rato. Yo no lo veo con mis ojos, puedo sentir la presencia de alguien, o con solo sentir el movimiento del aire, tienes que sentirlo, no verlo. Por si no quedó claro con estos dos ejemplos, lo que quería demostrar con esto es que básicamente que en Dragon Ball, para ver algo que se está moviendo a gran velocidad, el personaje necesita concentrarse y sentir el movimiento del ki, por lo que Gohan, Krillin y Goku escalarían de la velocidad de las naves, ya que, si fueran muy inferiores a la velocidad de estas no las podrían percibir y serían prácticamente speedglitcheados por ellas. Esto se vuelve más consistente cuando personajes como los soldados comunes del ejército de Freezer fueron capaces de reaccionar a la nave de Vegeta que se dirigía a toda velocidad hacia el planeta Freezer, el cual su superficie está literalmente expuesta al espacio, y la nave seguía acercándose más a ellos y en ningún momento la perdieron de vista ni su visión fue superada por esta, por lo que es otro feat de velocidad de reacción para los personajes de esta saga. Incluso alguien como el Gran Patriarca, el cual posee una condición física deteriorada debido a estar cerca del fin de su ciclo de vida, logró percibir las naves de las fuerzas especiales Ginyu mientras estas se dirigían hacia Namek desde el espacio. Sí. Avísale a los demás que un
gran poder desconocido se acerca a Namekusei. ¡Gran patriarca! Así que no, lo de ese post no era mentira. Ahora que ya escalamos a los personajes de las naves, solo nos queda ver la velocidad de estas últimas. Como sabemos, Vegeta al huir de la Tierra llegó al planeta Freezer número 79, el cual gracias al mapa oficial del universo de Dragon Ball Landmark sabemos que está más allá del radio del universo. Para el tamaño del universo usaré el mismo que tiene el universo observable para evitar discusiones sobre si el universo es infinito o si solo mide 32 metros de diámetro. El radio del universo observable es de aproximadamente 46.5 billones de años luz o esta cantidad de metros. Quisiera hacerle pixel scaling al mapa para sacarle un nivel más exacto, sin embargo eso me resulta imposible debido a que en el mismo mapa está el camino de la serpiente, el cual mide menos de un solo año luz y aún así abarca una gran cantidad de espacio dentro del mapa, lo que nos deja saber que no está hecho a escala. Por lo que sí, lo mejor que podemos usar es que la nave recorrería una distancia mayor al radio del universo, por lo que terminaría siendo un low ball a la distancia, pero es lo mejor que se puede hacer. La nave de Vegeta tardó un total de 18 días en llegar de la Tierra al planeta Freezer. 18 días son esta cantidad de segundos, por lo que dividiendo la distancia entre el tiempo nos da esta cantidad de metros por segundo, una velocidad de 943 billones de veces más rápido que la velocidad de la luz, una hazaña masivamente lumínica con un signo de más. Pero eso no es todo, ya que la nave de Goku creada por el Dr. Brief estaba hecha de las partes básicas intactas de la nave en la que Goku llegó a la Tierra, el cual menciona que era una nave más antigua que las de los demás Saiyajins, por lo que deberían de escalar de esta misma también. Como sabemos, Goku tardó en llegar de la Tierra al planeta Namek en tan solo 6 días, mencionándose que iba a ir hasta la otra punta de la galaxia. Ahora, si bien esto no parece ser una hazaña mayor que la de la nave de Vegeta, en realidad sí lo es, ya que cuando Namek explota y Bulma le pide ayuda a Kaiosama, él menciona que no puede hacer nada, debido a que la zona donde está el planeta Namek no es su área, no teniendo jurisdicción cósmica en esa zona, lo que implica que Namek está afuera de la galaxia del norte. Ahora, haciendo una aclaración importante, y esta es que las galaxias del norte, sur, este y oeste no son galaxias en el sentido convencional, gracias a guías como las Daizenshuu y demás junto con revistas oficiales del anime sabemos que en realidad son sectores o regiones del universo desde los cuales los 4 Kaiosamas administran el universo, mencionándose también que el Kaiosama del norte controla muchas galaxias, lo que deja más en claro esto. Por último, gracias otra vez al mapa de Dragon Ball Landmark, sabemos que Namek está solo un poco más lejos que el radio del universo observable, por lo que podemos usar esta distancia otra vez. En 6 días hay esta cantidad de segundos, por lo que dividiéndolo la distancia entre el tiempo nos da esta cantidad de metros por segundo, lo que son 2 trillones de veces más rápido que la luz, una velocidad masivamente lumínica con un signo de más. A esto escalarían todos los personajes ya antes mencionados, incluyendo a el propio Nappa por ser superior a ellos. Sin embargo, aún no acabamos con este apartado, ya que todavía falta una hazaña de velocidad. Durante la pelea final en Namek, Dende le pide a Porunga que lleve a todas las personas de Namek a la Tierra, cosa que el dragón hace antes de que él y las esferas se vayan volando de Namek a la Tierra. Freezer menciona que Namek iba a explotar en 2 minutos y las esferas llegaron antes de que explotara, por lo que asumiré que tardaron 1 minuto y 30 segundos en llegar como medida razonable. 1 minuto y 30 segundos son 90 segundos en total, por lo que dividiendo la distancia entre el tiempo nos daría esta cantidad de metros por segundo, que son más de 16 cuadrillones de veces más rápido que la luz, un nivel masivamente lumínico con un signo de más. Ahora, porque creo de que alguien debería escalar de eso aparte de Goku y Freezer que vieron cómo las esferas se fueron a la Tierra. Bueno, aparte de que los personajes reaccionaron a las esferas cuando estas llegaron del espacio a la Tierra, esto tiene que ver por cómo funciona la conexión entre las esferas del dragón y su creador. Déjenme explicar, gracias al Gran Patriarca sabemos que las esferas del dragón de Namek fueron creadas por el clan de los dragones de Namek, del cual el hijo de Katatsu mejor conocido como Kami-sama forma parte, siendo un prodigio con el poder de crear las esferas del dragón de la Tierra. Saber que ambas actúan de la misma manera con la única excepción de que las de Namek cumplen más deseos y que Porunga está mamadísimo ayuda a que los personajes escalen de ellas. Gracias a la saga Saiyajin sabemos que un dragón no puede superar el poder de su creador cuando Ulon le pide a Shenlong que acabe con los Saiyajins, lo que se nos deja en claro en el Dragon Ball original, cuando el rey Piccolo Daimao mata a Shenlong al recuperar su juventud, a pesar de que este mismo era más débil que Kami-sama.
También sabemos que si Kami-sama o Piccolo mueren, las esferas del dragón se vuelven piedra, cosa que también ocurrió con las esferas de Namek, pues Porunga desapareció cuando el gran patriarca falleció por su vejez, y en ambos casos, cuando Piccolo fue revivido, Kami-sama también restaurando las esferas de la tierra, pasando lo mismo al resucitar al gran patriarca, cosa que restauró las esferas de Namek y le devolvió la vida a Porunga. Como punto extra, en algunas escenas se nos muestra que el cuerpo de Porunga llega a estar hecho de las propias Dragon Ball, pues este al morir hace que las esferas de Namek caigan del cielo desde justo donde él estaba, además de que el propio cuerpo del dragón se forma por la energía de estas mismas. Como último punto, los creadores de las esferas del dragón pueden potenciar la fuerza de sus propios dragones, demostrado con Kami-sama reviviendo a Shenlong después de su muerte, honor y aumentando el poder de Porunga. Por lo que sí, esto deja en claro que los creadores de las Dragon Ball escalan de las hazañas de sus dragones. También, por si las moscas, no había nadie originario del planeta Namek más fuerte que Nappa y Vegeta. La única excepción era Nail, el guerrero namekiano más fuerte de todos, siendo reconocido por el gran patriarca como su único guerrero real, teniendo un poder de 42.000 unidades y siendo 10 veces más fuerte que un namekiano normal, lo que lo vuelve un completo prodigio dentro de su raza y una excepción a la regla. En cambio, los demás namekianos guerreros solo alcanzaban un máximo de 3.000 unidades de poder, siendo inferiores a Nappa y ya ni se diga a Vegeta. Pero incluso si queremos ignorar el scaling del gran patriarca, a pesar de que hasta incluso puede percibir naves que van a velocidades masivamente lumínicas, porque yo que sé, está bien ruco el viejo falopero y ni se ha de saber la tabla del 7, eso da igual porque los personajes siguen siendo superiores a su sucesor, el cual es Mori. Mori ni siquiera es más fuerte que los guerreros namekianos, ya que este estaba aliviado de que llegó la ayuda, e incluso si contamos su único nivel de poder oficial, el cual proviene de los panfletos de las películas de Toei, este mismo solo le da un poder de 5.000 unidades, siendo aún inferior a Goku, Vegeta y Nappa de la saga Saiyajin. En fin, después de esta gran explicación, concluimos que Nappa de la saga Saiyajin escalaría a más de 16 cuadrillones de veces más rápido que la luz en su estado base, y en su forma de Ozaru alcanzaría la cantidad de 163 cuadrillones de veces más rápido que la luz, de una velocidad masivamente lumínica con un signo de más. Si bien faltó aclarar una que otra cosa sobre la velocidad, prefiero reservarme ese tema para la parte de desmintiendo debunks. Decidí meter todos los demás apartados en uno solo, ya que son cortos y no me extenderé mucho con ellos. En cuanto a su inteligencia, Nappa no demostró nada destacable, por lo que como mucho tendría una inteligencia promedio. Lo más destacable sería en su inteligencia de combate, ya que es un guerrero de élite de la raza Saiyajin, el cual logró mantenerle el ritmo a personajes como Krillin o Goku, los cuales tienen un gran conocimiento en las artes marciales. En su estamina, Nappa logró pelear en contra de todos los guerreros Z por un largo tiempo, acabando con la mayoría de ellos, e incluso después de gastar sus mejores técnicas aún tenía energía suficiente para seguir peleando, por lo que lo dejaría en sobrehumano. En cuanto a su rango, varía desde miles de kilómetros, al poder crear explosiones que se ven desde el espacio, hasta un rango planetario, gracias a que sus ataques deberían ser capaces de abarcar y destruir planetas como los demás Saiyans. En cuanto a su armamento, Nappa cuenta con su rastreador, el cual le permite ver la cantidad de poder que tiene un enemigo, además de saber su ubicación, y tiene a los 6 Saibaman que llevaba consigo al llegar a la Tierra. Por último, pasando a su apartado de habilidades hacks, entre las cuales tiene capacidades físicas sobrehumanas, al claramente superar lo máximo que puede hacer un humano, armamento natural, el cual sería su cola, ya que gracias a Raditz sabemos que esta puede usarse para atacar. Longevidad, los Saiyans, al ser una raza guerrera, tienen una mayor esperanza de vida que los seres humanos, teniendo una juventud larga gracias a su naturaleza de pelear, terminando por envejecer lentamente. Sentidos mejorados, los Saiyajines tienen sentidos mejores que los de una persona normal, logrando ver mucho más lejos y teniendo un mejor olfato. Transformación, tamaño grande tipo 2, resistencia al frío extremo y a la radiación cósmica. Los Saiyans al ver la luna se pueden transformar en Ozaru, los cuales tienen hasta 100 metros de altura oficial según videojuegos de la franquicia. Al ver la luna también absorben 17 millones de ondas luz, las cuales son ondas electromagnéticas que emiten radiación, incluso gamma, y al menos en el anime de Z, Nappa puede estar como si nada en el espacio.
Resistencia a la manipulación de las enfermedades. Según Toriyama, la bomba de la extinción no funciona en los Saiyans, a pesar de que esta es un supervirus usado para eliminar poblaciones de planetas enteros. Y resumiendo, los demás serían vuelo, aura, manipulación de las explosiones, proyección de energía, manipulación de la electricidad, la capacidad de hacerse bundles, claro que sí. Empezando con el primer debunk, que es el más conocido de los tres, en el manga legendario se nos menciona lo siguiente. Si con una fuerza de combate de 10.000 se puede destruir un planeta, es inconcebible lo que se puede lograr con 1.000.000. Gracias a esta afirmación se intenta desmeritar el que cualquier personaje inferior a las 10.000 unidades logre tener hazañas planetarias debido a carecer de esa cantidad de poder. Sin embargo, tomar esto como válido me parece erróneo, no solo porque la misma frase no impone un límite propio, esta misma solo menciona que alguien con una fuerza de combate de 10.000 ya es capaz de destruir un planeta, pero no dice que sea estrictamente necesario tener 10.000 para lograr dicha hazaña. Y el segundo punto es que en el mismo manga legendario se menciona que un personaje como Raditz ya es capaz de destruir la Tierra, y sabemos que se trata de una mención literal, debido a que más adelante en el mismo manga legendario se menciona que el Kamehameha puede destruir el planeta mismo, y Raditz fue capaz de soportar uno de lleno, lo que ayuda como refuerzo a lo que dije aparte del scaling. Al principio iba a juntar esto con el apartado de velocidad, pero decidí mejor hablar de ellos por separado, debido a que hay suficiente contenido para separarlos. Los argumentos que normalmente usan para desmeritar a la saga Saiyajin en cuanto a su poder no vienen tanto de esta misma, sino de su antecesora, el Dragon Ball clásico. El argumento más usual para desmeritar la potencia del Dragon Ball clásico es el típico de que la destrucción de la luna es un outlier y por ende la mayoría de personajes solo escalarían de la explosión que hizo Nappa con excepción de Vegeta y Goku. Los argumentos para afirmar eso son dos. Número 1, el maestro Roshi apenas logró igualar a un Goku niño de antes de la saga de la Patrulla Roja, el cual a duras penas logró superar a el Battle Jacket del comandante Black, además de quedar aterrorizado cuando el misil de este último destruyó una montaña, siendo que el propio Roshi admitió que ni él hubiera podido detener a la Patrulla Roja. Y el segundo es que el rey Picoro, que era mucho más fuerte que Roshi, apenas pudo destruir una ciudad y que solo podría destruir el mundo de forma progresiva, además de que su poder se menciona apenas como el de una bomba nuclear pequeña. Empezando por desmeritarlo primero hay que dejar una cosa en claro, y es el cuando exactamente Goku niño logró superar al maestro Roshi. Durante el torneo número 21, si bien Goku y Roshi eran comparables, Roshi en un momento se detiene y le menciona a Goku que él perdería el combate, procediendo a usar la técnica conocida como Bankoku Bikurusho, la cual abruma a Goku fácilmente, siendo un ataque letal, pues de continuar recibiendo daño el ataque terminaría por matarlo. Posteriormente, antes de rendirse, Goku logra ver la luna y termina por transformarse en Ozaru, el cual como sabemos libera el poder real de los Saiyajins, permitiendo que Goku logre liberarse de la técnica de Roshi y empiece a causar un desastre en el torneo. El maestro Roshi no ve otra opción que usar un Kamehameha a máximo poder, logrando destruir la luna, haciendo que Goku regrese a la normalidad. Por si no quedó claro, Roshi sin usar su máximo poder ya era lo suficientemente fuerte para matar a Goku niño, siendo que este solo logró liberarse al liberar su máximo poder como Ozaru, y aún después de eso se estableció que el Kamehameha a máximo poder de Roshi de darle de lleno al Ozaru hubiera acabado con él. Por lo que no, Goku del torneo número 21 no escala del máximo poder de Roshi, ni siquiera sería válido pensar en un scaling, pues Goku sin el Ozaru ya iba a morir en contra de un Roshi sin usar su máximo poder, y aún con la transformación este no podría sobrevivir al Kamehameha máximo poder de todos modos. Por lo que no, Goku y por ende la gran mayoría de personajes de la saga de la Patrulla Roja no escalan de la destrucción de la luna. Ahora, ¿cuándo exactamente Goku logró superar al maestro Roshi?
Para esto tenemos que avanzar hasta llegar al primer enfrentamiento de Tao Pai Pai y Goku, en el cual este último fue completamente humillado, solo logrando sobrevivir al encuentro gracias a la esfera de 4 estrellas, tomando la decisión de escalar la Torre Karin para volverse más fuerte y derrotar a Tao Pai Pai. Esto es relevante debido a que en ese momento Tao Pai Pai era considerado como el hombre más fuerte del mundo. Después de 3 días entrenando junto al maestro Karin, este último reconoció que el poder de Goku se había multiplicado múltiples veces, mencionándose que había superado el poder del maestro Roshi, logrando por fin derrotar a Tao Pai Pai. Lo de que Goku después de entrenar con Karin se hizo más fuerte que el propio maestro Roshi se vuelve a confirmar por parte de este último, el cual mencionó que Goku ya lo había superado, al punto donde mencionó que si quería volverse aún más fuerte tenía que empezar a entrenar por su cuenta. Por lo que Tao Pai Pai y como mucho el comandante Black usando el Battle Jacket serían los únicos que escalarían de este Goku y por ende de la hazaña de Roshi. Ahora pasando a lo de la montaña, Goku no se asusta de la destrucción de la montaña, solo se sorprende, pero esto es más porque él pensaba que el misil del Battle Jacket era uno convencional, ya que solo lo reconoce como otra bomba convencional, por lo que ver que esta causó una destrucción mayor que una normal tiene sentido que lo sorprendiera un poco, pero hasta ahí, ya que literalmente la ignora para ir por el comandante Black justo después. Y sobre la sorpresa de este último, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Patrulla Roja nunca había enfrentado a alguien como Goku, siendo que los únicos que se les habían opuesto según Bulma eran las autoridades, que incluirían a la policía y como mucho al ejército, por lo que no es de extrañar que el comandante Black se sorprenda de alguien como Goku. Y para acabar con el tema de la Patrulla Roja, Roshi cuando dice que no podría lidiar con la Patrulla Roja, este último especifica que no tiene la resistencia o estamina en inglés suficiente para hacer frente a la Red Ribbon. El término resistencia o estamina es la capacidad de un ser vivo para mantener un esfuerzo físico o mental durante un periodo prolongado sin agotarse, por lo que Roshi no dice que le falte poder para enfrentar a la Patrulla Roja, sino que no tendría la resistencia necesaria para acabar con todo el ejército en un solo asalto. Pasando a lo del rey Picoro, la hazaña de la ciudad no le costó nada realizarla, mencionándole al rey del mundo que eso fue solo un pequeño show, es decir que ni de chiste fue su máximo poder. Sobre lo de destruir el mundo de manera progresiva, aquí se está confundiendo el plan del rey Picoro con lo que este puede hacer con su poder. El rey Picoro, después de exigirle su puesto al rey del mundo, dio un aviso en el cual, aparte de eliminar las leyes, él declaró que el 9 de mayo se celebraría el día en que él ascendió al trono, poniendo en una caja de lotería 43 papeles que representaban a los 43 sectores del mundo, siendo que el número elegido sería el sector que sería eliminado por él. Es decir que su plan era causar caos y terror por 43 años al destruir cada sector de la Tierra. Cuando llegará el 9 de mayo, por el lado contrario, durante su conversación con el rey del mundo, el rey Picoro destruye la ciudad, pulverizándola y dejando un enorme cráter como una pequeña muestra de su poder, diciéndole al rey del mundo que él puede destruir el mundo entero en un suspiro o en un parpadeo, amenazando que si aún no le cree podría transformar todo lo que alcanza a ver a la distancia en un desierto. Es decir, el plan del rey Picoro era hacer sufrir a la humanidad por 43 años, destruyendo cada 9 de mayo un nuevo sector, mientras que su poder real es el de poder destruir todo el planeta en un solo suspiro o parpadeo, y él mismo hace esa distinción, lo que hace completo sentido que pueda destruir el planeta entero de un ataque por superar a un personaje que destruyó la luna explotándola, además de reconfirmarse que puede destruir el planeta en demás guías como el manga legendario. Sobre lo de tener el poder de una bomba nuclear pequeña, tomar eso en cuenta es completamente erróneo porque las bombas nucleares pequeñas apenas poseen un poder de 300 toneladas de TNT hasta uno de 15 kilotones, un nivel de Multicity Block a pueblo, siendo completamente inferior a las hazañas tanto de Roshi como del misil del Battle Jacket y del propio Picoro al pulverizar la ciudad, aparte de que las bombas nucleares pequeñas apenas pueden destruir una ciudad de tamaño mediano y parte de una grande, no pulverizar una gran parte de esta dejando un enorme cráter y después amenazar con hacerle lo mismo a todo lo visible incluyendo una cadena montañosa. Por fin hemos llegado a los debunks de la velocidad, así que vamos a empezar de una vez con el elefante en la habitación. Goku tardó 6 meses en recorrer el camino de la serpiente, el cual mide 1.000.000 de kilómetros, lo que lo deja solo en un nivel subsónico máximo de 95 metros por segundo.
Para empezar con lo que está mal con esto, primero se pasa por alto que Goku, a pesar de estar muerto, seguía necesitando alimentarse, pasando un total de 6 meses sin comer nada, cosa que sabemos que lo debilita mucho, al punto de no poder romper una simple puerta de metal o de ser derrotado fácilmente por alguien como Tamborín, siendo que después de alimentarse recuperó su fuerza y fue capaz de derrotar fácilmente a Tamborín. Por lo que si Goku estuvo debilitado durante la mayor parte de su viaje al planeta de Kaiosama, además de que fue literalmente corriendo y a veces saltando debido a su incapacidad de volar por gastar tanta energía. Ahora, si bien de regreso tardó 1 día y medio en regresar, lo que da resultados de velocidad Mach 22, un nivel hipersónico con un signo de más. Esto también tiene una explicación. El Bufukuchu, técnica de vuelo, y su dominio depende completamente del ki y de la habilidad del usuario, y hay que tener en cuenta era la primera vez que Goku la usaba, ya que no la necesitaba por tener la nube voladora, por lo que al mejorar su técnica ya no necesitó la nube. Como último punto para el camino de la serpiente, la velocidad de reacción y ataque en Dragon Ball son mayores que las de desplazamiento. Y esto no solo lo digo por la velocidad de vuelo de Goku, sino porque esto es algo que se nos muestra en el Dragon Ball clásico. Goku, antes de empezar su entrenamiento con Roshi, logró recorrer 100 metros en 8.5 segundos, lo que da un resultado de 11 metros por segundo o un nivel humano máximo, y sin embargo eso es solo corriendo, debido a que Goku desde capítulos atrás puede lograr hazañas subsónicas, como el esquivar ataques de personajes como un oso grizzly y pteranodon gigantes, los cuales por puro tamaño tienen velocidades de más de 100 metros por segundo, alcanzando niveles subsónicos, y de hecho el propio Goku en el capítulo posterior logró esquivar balas de una pistola a un corto rango, por lo que esto ya demuestra que son cosas separadas. Ahora pasando al segundo argumento, que es que Nappa no logró reaccionar a la nube voladora, la cual supuestamente va a una velocidad de Mach 1.5 según la Chosensu. Esto también lo considero erróneo, no solo porque la nube voladora tiene hazañas mejores que el simple Mach 1.5, como llegar desde la cima de la Torre Karin al suelo para salvar a Upa de Tao Pai Pai en solo 2.58 segundos. Sabemos que estaba en la cima de la Torre Karin porque recorrió el mismo camino que Goku al saltar desde la cima de esta, aparte de no poder subir más arriba de esta última. La Torre Karin está más allá de la estratosfera, mencionándose que es lo suficientemente alta para que Goku tarde un día entero en escalarla. La estratosfera mide 50.000 metros, y en recorrer esta distancia en el mismo tiempo, da una velocidad de Mach 56, un nivel hipersónico alto con un signo de más, siendo superior fácilmente al supuesto Mach 1.5. Y literalmente tiene otra hazaña aún mayor, la cual es viajar desde la Torre Karin hasta la capital del centro para encontrar su báculo sagrado. Gracias al mapa oficial de la Tierra podemos trazar la distancia entre ambos puntos. Del cuartel de la Patrulla Roja a la Torre Karin hay 2.300 kilómetros, así que trazando una línea desde la Torre Karin hasta la capital del centro y usando Pixel Scaling otra vez, nos da una distancia total de más de 24.000 kilómetros. Gracias a que la escena no está cortada, podemos ver que la nube voladora tardó aproximadamente 49 segundos en llegar de un punto a otro, dando una velocidad de Mach 1452, un nivel masivamente hipersónico con un signo de más. Incluso desde el Dragon Ball clásico Goku ya era capaz de esquivar rayos como parte de su entrenamiento, y la única razón por la que estos lo golpeaban era porque la corona que tenía actuaba como pararrayos atrayendo todos hacia él, por lo que aunque este último los lograba esquivar, estos iban pegados a él de todos modos, y de hecho cuando por fin había logrado esquivar uno de manera completa, la única razón por la que un segundo rayo lo impactó fue porque había bajado la guardia al alegrarse de que lo logró, aparte de que se nos menciona que alguien como Mr. Popo ya alcanzaba la velocidad del rayo y Kami la superaba, por lo que creer que alguien muchas veces superior como lo es Nappa apenas sería Mach 1.5 no tiene sentido. Sobre todo porque incluso alguien más débil como lo era Tamborín logró no solo reaccionar a la nube voladora, sino que también la destruyó sin que la nube pudiera esquivarlo, mismo ataque que el propio Goku ya recuperado logró esquivar sin ningún problema, además de que Tamborín también logró esquivar el báculo sagrado cuando estaba enfrente de su cara fácilmente, el cual llegó de la Tierra a la Luna y de regreso en apenas 16.29 segundos, lo que le da una velocidad de más de 47 millones de metros por segundo, un nivel relativista del cual Tamborín escala, lo que desmiente aún más lo de la nube voladora. Este tema solo lo voy a mencionar un poco por encima, pero me sigo preguntando por qué incluso actualmente alguien sigue usando al fraude de Burter como argumento, sobre todo para desmentir que los aumentos de poder en Dragon Ball sean lineales con la velocidad.
El argumento de Burter se basa en lo típico, de que es el entre comillas más rápido del universo y que Vegeta se sorprendió de su velocidad. Aquí no toman algo en cuenta, lo cual es que Vegeta era más débil que el propio Burter, el cual alcanzaba entre las 40.000 y 50.000 unidades de poder y Vegeta apenas contaba con 30.000 unidades en ese momento y como Goku y él mismo dijeron si el poder aumenta también lo hace la velocidad, por lo que claramente Burter era más rápido que él. Y eso solo es en ese momento, ya que al recuperarse y obtener un nuevo Zenkai se volvió tan fuerte que logró acabar con Yi sin ningún problema y eso que él estaba al nivel de Burter, e incluso si suponemos que era un poco más lento terminaría dando igual ya que aún sería comparable en velocidad y de todos modos terminó siendo derrotado fácilmente. Otra prueba que termina por desmeritar aún más al papeado más grande del universo, es el hecho de que ni siquiera un Kaioken multiplicado por 5 hubiera logrado funcionar en contra de Vegeta o Zaru. Goku de la saga Saiyan al usar un Kaioken por 5 terminaría por alcanzar un total de 40.000 unidades, entrando en el rango de las fuerzas especiales Ginyu, y aún así eso no bastaría para hacerle frente a un Ozaru Vegeta que alcanzaría un total de 180.000 unidades y que encima se la pasaba jugando con él. Encima si queremos usar esa mención entonces de a fuerza, tendríamos que poner a Burter en velocidad por encima de Freezer y de su padre el Rey Cold, nada de que sabemos que no es más rápido y aún así la tomamos en cuenta, porque ser el más rápido del universo incluiría superar a otros seres que existen en él como Freezer y el Rey Cold, o es el más rápido del universo o simplemente no lo es, así de simple y punto, y claramente el tipejo que sería humillado por un Vegeta post Zenkai ni de chiste sería capaz de seguirle el ritmo a un Super Saiyajin como si lo hizo el verdadero ser más rápido del universo antes de la llegada del guerrero legendario. Claro, luego Ginyu dice que Goku es más rápido que él, pero nuevamente el Bujukutsu depende del nivel de habilidad del usuario, aparte de que las armaduras de Freezer les suman peso por lo que menciona Vegeta, e incluso más adelante se muestra que alguien más fuerte sí es mucho más rápido que alguien más débil y ejemplos hay de sobra en la serie. Este argumento no es muy usado pero quería desmentirlo de todas formas, y es el hecho de que las naves cápsula no desaceleran al entrar en un planeta como si lo hacen el resto de naves, ya que estas están diseñadas para ser disparadas contra un planeta como si fueran un proyectil, por eso es completamente esférica para poder distribuir mejor los impactos, siendo reconocida casi como un arma, por lo que las naves esfera no desaceleran al llegar a un planeta, una vez que salen impulsadas no se detienen hasta estrellarse de lleno contra este. Por fin llegamos al final de este apartado, y lo último que queda por desmentir es que los personajes no pueden reaccionar a ataques supuestamente lumínicos como el Taiyoken o el cambio de Ginyu. Sobre el Taiyoken, su descripción oficial literalmente nos menciona que la técnica consiste en reunir energía de ki en la parte superior del cuerpo, para convertirla en energía luminosa y hacer que la parte frontal del rostro emita una luz extremadamente intensa para cegar al oponente. Así que como se ve ahí, que el ataque sea llamado luz no necesariamente tiene que ser lumínico, ya que depende de quien ejecuta la técnica y de la cantidad de ki que se ponga en esta misma, con lo del cambio de Ginyu solamente se dice que es luz a secas y ya, sin embargo aquí viene un punto relevante y es que la luz creada por el ki tampoco tiene que estar limitada únicamente a ser lumínica, esto es debido a que muchos ataques de ki son luz y los personajes son capaces de controlar la velocidad de estos como hizo Krillin por dar ejemplo, además de que como hemos visto en medios oficiales del verso las ondas o ataques de ki pueden cubrir grandes extensiones de terreno como lo serían una galaxia entera o el universo si el personaje es lo suficientemente poderoso. Empezando de una vez con la comparativa entre ambos personajes, vamos a repasar rápidamente cada uno de los apartados para ver quién gana en cada uno y lograr sacar una conclusión acertada. En cuanto a lo que fuerza y resistencia física se refiere, Nappa se lleva este apartado, ya que la mejor hazaña de Conquest es superar a Nolan y a Mark, al punto de casi matarlos más de una vez, los cuales escalan a 39 ronatones entrando en la categoría de Dwarf Star, mientras que Nappa incluso sin usar su Ozaru ya escala a 115 ketatones en su estado base al ser comparable a Goku después de su entrenamiento con Kaiosama, superando a Conquest en los apartados de fuerza y resistencia física.
En cuanto a la velocidad, Conquest nuevamente escala de Mark y Nolan, los cuales poseen una velocidad de más de 60 millones de veces más rápido que la luz, entrando en la categoría masivamente lumínico con un signo de más. Sin embargo, Nappa, como expliqué anteriormente, escala de las esferas del dragón de Namek, obteniendo una velocidad que alcanza los 16 cuadrillones de veces más rápido que la luz, un nivel masivamente lumínico con un signo de más mucho más alto solo en su estado base, e incluso si no tomamos lo de las esferas, su velocidad no baja de los 2 trillones de veces más rápido que la luz, un nivel masivamente lumínico con signo de más, que aún lo pone por encima del Viltrumita en el apartado de velocidad. En cuanto a su inteligencia común, diría que es un empate entre ambos, ya que ninguno tiene algo destacable en cuanto a su inteligencia, pero en la de combate, aunque lo veo bastante cerrado, le daría el punto a Conquest, ya que a pesar de que Nappa sea un Saiyan de élite y aliado de la familia real, Conquest es un guerrero Viltrumita con muchos más años de experiencia, además de que Conquest, cuando está luchando contra alguien de su nivel, como lo fue el caso de Nolan, logra mantenerse firme, logrando casi el acabar con Nolan si Mark no hubiera estado ahí para salvarlo, mientras que Nappa, si bien logró dominar el combate con los guerreros Z, que son expertos en las artes marciales, esto fue más debido a su fuerza brutal que su experiencia peleando, ya que apenas llegó alguien a su nivel, se dejó llevar por la ira, teniendo que ser regañado por Vegeta para por fin empezar a luchar bien, por lo que Conquest se lleva este apartado. En el apartado de estamina, este se lo vuelve a llevar Conquest. Si bien Nappa pudo pelear con los guerreros Z por horas, además de mantenerse como si nada después de usar su mejor ataque, Conquest ha logrado sobrevivir a peores cosas y mantenerse en pie, como seguir peleando después de que Atomy le quemara completamente el cuerpo. En el apartado de armamento vuelve a ganar Nappa, ya que este posee más armas que Conquest, el cual, si bien cuenta con su guante, el cual funciona como un arma para decapitar, Nappa cuenta con cosas más útiles, como lo serían su rastreador, el cual le permite detectar la energía e ubicación de una persona a la distancia, además de ayudar en cosas como coordenadas o mandar mensajes a través de distancias intergalácticas en pocos segundos, además de contar con los 6 Saibaman que tenía al llegar a la Tierra, los cuales tienen una fuerza similar a la de Raditz y obedecen sus órdenes sin reprochar. Y por último, en el apartado de hacks gana Nappa otra vez, sobre todo por tener en mayor cantidad que Conquest. Así que ya viendo qué personaje se lleva cada apartado, podemos concluir que el ganador de este enfrentamiento sería Nappa, debido a superar a Conquest en todos los apartados físicos menos en la estamina. Si bien ninguno de los dos va con todo desde el principio y son sádicos, lo que marcaría la diferencia en este encuentro es que Nappa ya había logrado one-shotear a personajes que escalan a un nivel Small Star como lo eran Tenshinhan o Picoro, por lo que no le costaría acabar con el Viltrumita de pocos golpes si se lo propone, sobre todo por la gran diferencia de velocidad que hay entre ambos, lo que pondría a Conquest a la merced de Nappa, siendo eliminado con poco esfuerzo por parte del Saiyajin de élite.